Señoras y señores, ha finalizado por fin este derbi madrileño y nos trajo no una o dos polémicas, 1.000.000 de polémicas en lo que fue este Atlético Madrid-Real Madrid. En realidad no son tantas, pero hay una puntual que es impresionante, que es la del penal de Julián, que obviamente lo vamos a analizar, pero el Real Madrid Club de Fútbol está en los cuartos de final de la Champions League del año 2025. Volvió a eliminar al Atlético de Madrid, otra vez por penales, como en aquella final el Milán en el 2016, y otra vez la historia del Atlético de Madrid termina siendo mala contra el Real Madrid en la Champions League. Termina siendo una historia triste. ¿Por qué digo triste? Porque no es que el Atlético de Madrid pierde contra el Real Madrid 4-0. Si vos ves todas las eliminaciones, siempre le ha faltado muy poco. En 2014 estuvo literalmente a 1 minuto y 13 segundos de ganarle. En 2016 pierde por penales. En 2017 pierde con un global de 4-2, pero en el partido de vuelta que nada fue la figura. En 2018 no se enfrentaron. El Atlético de Madrid quedó eliminado en fase de grupos. Pero se vuelven a enfrentar ahora, en el 2025. Y la realidad es que el Atlético de Madrid, en los 210 minutos que ha durado la serie, para mí no fue menos que el Real Madrid. Pero tampoco perdieron. El global quedó igualado. Salió 2-2 y termina perdiendo por penales. Ya el hecho de perder por penales te da a indicar que tuviste un poco de mala suerte, porque perdiste por un detalle. Al fin y al cabo, no te han superado. Pero encima, hasta en los penales, o tuvieron mala suerte o los perjudicaron. Porque si Julián la toca con los dos pies, tuvieron muchísima mala suerte, porque las chances de que pase eso son muy pocas. Y si no la toca con los dos pies, directamente los perjudicaron. Entonces creo que el Atlético de Madrid termina teniendo esa mala suerte nuevamente contra el Real Madrid. Y el Real Madrid vuelve a repetir una vieja historia, y no lo digo porque eliminó al Atlético, sino porque otra vez pasa de ronda sin jugar bien. Yo no sé cuántos equipos en el mundo pueden jugar mal un partido de Champions League y clasificarse igual como lo hace el Real Madrid un montón de veces. La sensación que a mí me da del Real Madrid en Champions es que cuando está bien, gana. Cuando está más o menos, gana. Y cuando está mal, gana. La mayoría de los equipos, cuando juegan mal, se comen 3. Y el Real Madrid, cuando está mal, pasa de todas maneras. Algo tienen, pero otra vez, esta vez por penales, volvieron a pasar. Es impresionante a esta altura. Pero bueno, vamos a arrancar analizando lo que fue el partido. El partido de ida lo ganó 2-1 el Real Madrid, siendo para mí más determinante que el Atlético, pero sin superarlo en su totalidad. Y en el partido de vuelta se le presentó el escenario perfecto al equipo de Simeone. Porque literalmente es difícil de describir lo que ocurrió, pero a los 25 segundos del partido, el Atlético de Madrid ya había empatado la eliminatoria. Ya había igualado todo, porque llega el gol de Conor Gallagher, luego de una buena jugada del Atlético de Madrid bastante colectiva, con participación de Julián, con participación de De Paul, con participación de Giuliano Simeone y también con la definición de Conor Gallagher. Y bueno, el Atlético de Madrid se puso en ventaja apenas arrancó el partido. Es decir, que a partir del minuto 1 la serie estaba completamente igualada. El tema es que de ese minuto hasta el 120 no hubo más goles. Pero en el desarrollo del encuentro pasaron muchas cosas. Para arrancar, voy a empezar hablando del primer tiempo. El primer tiempo del Real Madrid fue malo. Fue triste. Tuvo solamente un disparo, que fue un tirito de Rodrigo afuera del área a las manos de Oblak, sin mucha preocupación para el arquero. El Real Madrid no se sintió cómodo en el partido en ningún momento del primer tiempo. Lo arrancó mal y lo terminó mal. El Atlético de Madrid metió el gol que necesitaba bastante pronto y tuvo jugadas claras en el primer tiempo, tuvo aproximaciones, tuvo llegadas, sabía cómo lastimar, algo que el Madrid todavía no lo podía hacer. Yo siento que ninguno de los dos equipos juegan a tener la posesión del balón. El Atlético juega a esperar al rival sin presión alta y salir de contra y ser determinante en la contra. Y el Real Madrid todavía no tiene un esquema de juego marcado. El Real Madrid por momentos parece que juega a ver qué sale, pero en ese a ver qué sale, obviamente tienen jugadores como Vinicius, como Mbappé, como Bellingham, como Rodrigo, son jugadores extraordinarios con mucha jerarquía individual, que son tan buenos que te pueden hacer una jugada individualmente muy buena y termina poniéndote arriba del marcador. El tema es que en el primer tiempo, ni Bellingham, ni Rodrigo, ni Vinicius, ni Mbappé estaban jugando bien. Ninguno de los cuatro hoy ha tenido un buen primer tiempo.
Entonces, entre que eso y entre que el Atlético lastimó primero, para mí el primer tiempo fue superior al Atlético de Madrid. Por el gol, porque tuvo llegadas, porque tuvo trabajo Courtois. Julián lo probó 2 veces, tuvo llegadas también con otros jugadores, fue el equipo que se propuso ir al frente. Es verdad que no se animó a pisar el acelerador, es verdad que no se animó a ir desesperado por un segundo gol, algo que si lo hacían iban a dejar mucho más espacios detrás y ahí sí quizá hubiésemos visto una mejor versión de los delanteros. Creo que el Atlético estaba en el momento ideal, se defendía bien y llegaba. Era el partido perfecto para el Atlético de Madrid. Y después, en el segundo tiempo, antes de pasar al segundo tiempo, en el primer tiempo, como dije, para mí fue superior al Atlético de Madrid, un muy mal primer tiempo del Real Madrid, hubo una jugada polémica. Vamos a revisar todas las polémicas hoy. Hubo una mano de Giuliano Simeone que no está pegada al cuerpo, pero también es involuntaria, es cierto, que según el criterio del árbitro y según el criterio del VAR no es penal. Pero he leído a muchos madridistas en las redes sociales pedir ese penal y decir que lo estaban perjudicando. Así que lo vamos a analizar más adelante cuando tengamos las imágenes. En el segundo tiempo, cuando arranca el segundo tiempo, enseguida hay otra jugada de Atlético de Madrid, un disparo de Julián que ataja a Courtois. ¿Qué nos marcaba esto? Que el Real Madrid, hasta no hacer cambios, no iba a modificar mucho. Y apenas arranca el segundo tiempo, a los 15, 20 minutos, Ancelotti hace 2 cambios. Mete a Camavinga por Tchouaméni y mete a Lucas Vázquez por Modric. El ingreso de Lucas Vázquez no fue bueno, porque para mí Lucas Vázquez hoy ha jugado mal. Y si no me equivoco, creo que es el que erra el penal para colmo. Pero creo que el ingreso de Lucas Vázquez no se explica desde el lugar de ponerlo a Lucas Vázquez de lateral derecho. Se explica desde el lugar de poner a Federico Valverde en su posición, que hoy Federico Valverde fue el mejor jugador del Real Madrid. No hoy, sino en la eliminatoria en general. Ha rendido de lateral derecho y ha rendido muy bien en la mitad de la cancha, que es su posición. Cuando Valverde pasa a la mitad de la cancha, en mi opinión, el Real Madrid arranca a jugar un poco mejor. El partido de Bellingham fue de manera mayor. Arrancó flojo, desaparecido, sin mucha participación y de a poquito fue mejorando. Cuando Valverde pasa a la mitad de la cancha, curiosamente se da el penal al Real Madrid. Un penal que se explica de una genialidad individual de Mbappé. Mbappé para mí hoy no ha jugado un buen partido. Ni Mbappé ni Vinicius, pero por lo menos Mbappé se inventó una jugada gambeteando al Lenglet, gambeteando a Jiménez y consiguiendo un penal claro que después lo erra Vinicius. El partido de Vinicius para mí hoy fue malo y encima erró el penal. El partido de Mbappé para mí tampoco fue bueno, pero por lo menos tuvo esa jugada diferencial que le pudo haber dado la ventaja al Real Madrid y la desaprovecharon. Después del penal errado, creo que el partido en ningún momento el Real Madrid tomó el impulso. En ningún momento el Real Madrid, en los 120 minutos, tuvo tramos largos teniendo el dominio del partido, siendo verdaderamente superior al Atlético de Madrid. En la ida sí. En el partido de vuelta para mí me daba la sensación de que el Atlético lo tenía controlado al partido. Controlado me refiero a que no se regalaba defensivamente y a que solía atacar. Pero como siempre digo, ¿no? El Real Madrid es un equipo que tiene mucha jerarquía individual. Y por más que lo tengas controlado, la agarra Mbappé, tamaga uno, tamaga otro, y le hiciste un penal. Entonces, nunca estuvo controlado al 100%. Por algo tuvo un penal en el Real Madrid, bien cobrado. Después, bueno, hubo un intento de Giuliano Simeone que vuelve a atajar Courtois. Yo creo que hoy Courtois tuvo un gran partido. A ver, no creo que haya sido la gran figura del encuentro porque la mayoría de las atajadas que tuvo eran atajadas, se podría decir, accesibles para él. Pero de todas maneras, siempre que tuvo que responder, lo hizo muy bien. Y la verdad es que en los últimos minutos del partido creo que la jugada más clara termina siendo una Ángel Correa, que lo mete muy bien Simeone a Ángel Correa, que para mí Correa entró muy bien, y termina yéndose por arriba del travesaño. En fin, 90 minutos en los cuales el Real Madrid mejoró un poquito en los últimos minutos con una mejora de Bellingham y con Valverde en su posición, pero que no brillaba en absoluto. Un Atlético de Madrid que se fue apagando con el pasar de los minutos. Creo que el Atlético de Madrid lo mantuvo en vida muchas veces Julián Álvarez, que la verdad poco me importa que haya errado el penal, que encima fue con mucha mala suerte. Poco me importa para analizar lo que fue la serie del delantero argentino, que en el Bernabéu jugó una barbaridad y que hoy volvió a jugar una barbaridad. Yo creo que los colchoneros deben estar orgullosos del delantero que tienen. Tienen uno de los mejores delanteros del mundo. Que cuando tienen que jugar, juega. Cuando tienen que asistir, asiste. Cuando tienen que meter goles, mete goles. Cuando tienen que defender, defiende. Hace todo. Julián Álvarez hace todo. Y lo hace todo muy bien. Eso es lo curioso.
Después, es cierto que cuando termina el partido hicieron muchos cambios. Por ejemplo, ingresó Lenormand por Lenglet. Yo no entiendo por qué Lenormand es suplente en el Atlético de Madrid. Como no entendía, me puse a averiguar. Y Lenormand tuvo un choque en su cabeza en el último derbi madrileño por Liga Española. Y desde que volvió de su lesión, todavía no se siente cómodo al 100%. Y a eso se le suma que Lenglet, un defensor que a mí nunca me ha gustado, pero que en la temporada actual viene dentro de todo bien, es un defensor central zurdo, es el único zurdo que tiene el Madrid en el Atlético de Madrid en esa posición y le da una salida de balón más rápida. Pero bueno, Lenormand, para mí un gran defensor central, ingresa al minuto 90 recién. Y después la verdad que en el alargue, muchachos, yo quiero decir algo, pasó en este alargue y también pasó en el alargue de PSG-Liverpool. Para mí el alargue está completamente más en serie mata-mata, de ida y vuelta. Para mí, si vos jugaste 90 minutos en la cancha del Real Madrid, voy a utilizar este caso como ejemplo, y 90 minutos en la cancha del Atlético de Madrid, y no pudieron sacarse diferencias penales, directo, por varios motivos. Primer motivo, el cansancio acumulativo de los jugadores. Juegan cada 3 días, es una serie con mucha presión, y además de eso, en esta alargue, por ejemplo, ¿cuántas jugadas claras hubo? Muy pocas, quedan desgastados los jugadores. La mayoría de los cambios fueron por eso. Salió De Paul porque estaba desgastado, salió Griezmann, salieron un montón de jugadores. Y además de eso, a mí me termina pareciendo injusto que terminen jugándose 30 minutos más en un estadio. Capaz parece una pelotudez esto. Muchos me van a decir, bueno, pero salieron primero. En este caso, pero suponete, ¿no? En cuartos de final. Por ejemplo, voy a utilizar el ejemplo del Barcelona, porque sé que va a definir de visitante. En cuartos de final, el Barcelona, por empezar, es el equipo que mejor posicionado quedó en la tabla de Champions de los que juegan los cuartos. Quedó segundo por debajo del líder porque ya quedó afuera. Los cuartos de final los va a jugar contra el Borussia Dortmund. Y por sorteo los va a definir afuera, en Alemania. ¿A usted le parecería justo que el Barça, en caso de empatar los 2 partidos, tenga que jugar media hora más de visitante? O sea, jugar 90 minutos de local y 120 de visitante. A eso voy yo con la ventaja. Para mí, si vos jugás un alargue en octavos, cuartos o semis, le está dando una ventaja al local de jugar media hora más con su gente y en su estadio. La ventaja se la tenés definiendo el local sin gol de visitante. Media hora más. En ese sentido es una pequeña ventaja. Y a eso sumale también que hay un cansancio muy grande de los jugadores y que ya se jugaron 180 minutos. Si no se sacaron diferencias en 180 minutos, hay que ir a penales, en mi humilde opinión. Distinto es una final. 90 minutos, partido único, ahí entiendo el alargue. En mi opinión, el alargue está de más en serie mata-mata. Reitero, es una opinión personal. ¿Pero por qué digo esto? Porque la realidad es que en el alargue no pasó casi nada. No hubo jugadas claras del Real Madrid, no hubo jugadas claras del Atlético. Ninguno de los dos equipos quiso experimentar mucho, no quiso atacar demasiado porque sabía que no se podían regalar defensivamente. Y el partido termina igualado. La serie termina igualada, perdón. El partido lo termina ganando el Atlético de Madrid 1-0. Y después, tema penales. Obviamente ahora vamos a analizarlo y vamos a reaccionarlo, a ver qué pasó, qué fue todo lo que pasó en el de Julián Álvarez. Pero la realidad es que fue muy polémico. Fue muy polémico porque yo estaba viendo en vivo el partido, patea a Julián, mete el gol, y en la transmisión contaron como si fuese gol. En un momento aparece el árbitro escuchando el VAR y hace como un gesto de que fue gol, o eso dijeron en la transmisión, seguramente hizo otro gesto al fin. Patea, creo que Valverde, gol del Real Madrid, esto, lo otro, y recién a los 3 minutos pusieron que el gol de Julián fue errado. Entonces eso ya llamó mucho la atención. Y después yo veo la repetición. Ya la vi, sinceramente, 180 veces. No me voy a hacer el distraído, el que la vi una vez sola. Ya la vi muchas veces. Y a mí, en ninguna de las 3 cámaras que me muestran, me da la sensación de que Julián Álvarez toca la pelota con los 2 pies. Pero, ¿qué pasa? Hay mucha gente que me dice que la toca con los 2 pies. Hay mucha otra gente que dice que no la toca con los 2 pies. Por lo tanto, vamos a reaccionarla ahora, en un rato, cuando reaccionemos al partido, y vamos a verlo detalladamente. Pero a mí me llamó mucho la atención. Yo creo que si Julián Álvarez la toca con los 2 pies, por más que sea mínimo el contacto, está bien anulado. Porque la regla lo dice así y porque para eso está el VAR, para ver cosas que el árbitro no ve. Pero si Julián Álvarez no toca la pelota con los 2 pies, es un robo garrafal por un tema de que estás anulando un penal sin tener la certeza de que esto sucede. Si el VAR interfiere, si el VAR interviene en una jugada, tiene que estar 100% convencido de que esto es así. Entonces, si el VAR anuló el penal de Julián Álvarez inmediatamente, porque lo hizo a los 40 segundos de que patee, evidentemente estaban seguros de que la tocó con los 2 pies. Vamos a ver todas las cámaras posibles, pero ese penal fue determinante para que luego el Madrid termine ganando, porque después es verdad que erra Lucas Vázquez, pero después vuelve a errar Llorente.
Y Rudiger, como en aquella noche en Etihad, termina siendo victorioso y Rudiger, como en aquella noche en Etihad, termina siendo el encargado de poner al Real Madrid en los cuartos de final de la Champions League. Yo creo que las polémicas fueron dos. El penal no sancionado al Real Madrid en el primer tiempo, que es polémico, y el penal de Julián Álvarez, que también es polémico. Después, si hay más polémicas, las podremos analizar, obviamente, con todos ustedes, pero el Real Madrid está en los cuartos de final de la UEFA Champions League, eliminando a su derbi, se podría decir, ¿no? Porque si digo su clásico, me van a decir que el clásico es el Barça. También es cierto que el Real Madrid, en mi opinión, yo entiendo más que nadie en el mundo lo que significa el Real Madrid. Yo entiendo que son un club más grande de la historia y yo entiendo que han ganado Champions de todos los colores. Por penales, goleando, de pedo, con rivales accesibles, con rivales complicados, la Champions de los sueños, remontando. Tienen de todos los colores. Lo sé más que nadie porque veo fútbol y he visto 900 Champions ganadas por el Real Madrid. Entonces, cuando diga esto, me van a decir, no des por muerto al Madrid. Yo nunca daría por muerto al Madrid, menos en Champions. Dicho esto, se me hace raro pensar que si jugando así van a ganar la Champions. Se me hace muy raro. Yo creo que el Real Madrid no está jugando bien. No está jugando bien y le alcanza para ganar a los mayores, le alcanza para ganar a la mayoría de los equipos en la Liga Española porque tiene mucha jerarquía individual y porque tiene el mejor plantel del mundo si nos basamos en nombre por nombre, pero cuando se mide con un equipo de su característica, Atlético, Barça o quien sea, le cuesta mucho, le cuesta horrores al Real Madrid en esta temporada afrontar ese partido. Reitero, ya sé que es el Real Madrid y no lo voy a dar por muerto, pero para mí Ancelotti algo va a tener que cambiar. Porque para mí, jugando de esta manera, a pesar de tener un excelente plantel, no sé si vas a poder ganar esta Champions League. No lo sé, sinceramente, lo pongo en duda. Vamos a ver la formación y vamos a ver el partido, obviamente, ¿no? El Real Madrid y el Atlético de Madrid. Voy a arrancar con la formación del Real Madrid, que es la que me aparece acá. Con el Atlético de Madrid, perdón. El Atlético de Madrid formó con Oblak en el arco. Llorente, que para mí ha jugado un gran partido, pero que lamentablemente para él falló su penal. Jiménez, Lenglet, Reinildo en la defensa. Giuliano Simeone, otro de gran partido en mi opinión. De Paul, buen partido. Pablo Barrios Rivas y Conor Gallagher en la mitad de la cancha, gran partido de Gallagher. Y en la delantera, Griezmann y Julián Álvarez. Yo creo que la serie de Griezmann, los 180 minutos que jugó Griezmann, no quiero ser dramático ni tampoco quiero llevarlo a un extremo porque al fin y al cabo es la manera en la que tengo yo de ver el fútbol, pero para mí termina siendo una pequeña decepción la serie de Griezmann. ¿Por qué digo esto? Y no quiero que se malentienda. Porque Griezmann es un jugador que a mí me encanta. Es un jugador que para mí tiene mucha calidad. Y estoy seguro que no se asustan las importantes. He visto muchos partidos importantes donde Griezmann aparece. Pero la realidad es que ni en la ida ni en la vuelta sentí que Griezmann ha jugado un gran partido. Como Vinicius. Como Mbappé, y lo voy a decir ahora, quédense tranquilos, pero la realidad es que a mí Griezmann no me gustó la serie que jugó, ni de local ni de visitante. Mientras que de Julián tengo para decir todo lo contrario. Para mí Julián Álvarez, con el perdón de Don Federico Valverde, termina siendo la gran figura de esta serie, de los 210 minutos. Extraordinario partido de él en el Bernabéu y extraordinario partido de él en el Civitas Metropolitano. Julián Álvarez es el gran fichaje de Atlético de Madrid. Y yo creo que si lo pueden tener y lo pueden disfrutar durante muchos años, creo que sería lo mejor para ellos. Porque han pagado mucho por él, pero la realidad es que se lo está devolviendo partido a partido. Entrenador Diego Pablo Simeone. A ver, yo lo banco mucho al Cholo. Para mí la serie de Atlético de Madrid fue muy buena. ¿Qué quieren que le diga? Algunos lo criticarán. Yo creo que en los 210 minutos el Atlético de Madrid fue más que el Real Madrid, en mi humilde opinión, futbolísticamente hablando. Quedó afuera por penales contra el Real Madrid por Champions. En serio es un pecho frío para la gente. Quedó afuera contra el Real Madrid en Champions, no quedó afuera contra el PSV. ¿Qué sé yo? Para mí queda afuera por cosa del fútbol. A ver, así es el fútbol al fin y al cabo. Ingresó Azpilicueta, Angelito Correa, Samulino, Lenormand, Nahuel Molina y Alexander Sorlot. Mientras que el Real Madrid formó con Thibaut Courtois en el arco, Federico Valverde lateral derecho, el mejor jugador del Real Madrid en la eliminatoria, tanto en la ida como en la vuelta. Extraordinario Valverde, extraordinario. Raúl Asensio, otro grandísimo jugador del Real Madrid. El partido de Asensio hoy fue muy bueno. La verdad que el Madrid
ha sacado a un central que no puede salir de ese equipo titular. Es mucho mejor que Tchouaméni en esa posición y ha demostrado tener mejor nivel actualmente que Rüdiger, por ejemplo. Bueno, justamente Asensio Rüdiger, Mendy de lateral izquierdo. Muy flojo el partido de Mendy. Desconectado de la situación, pérdidas de pelotas insólitas, termina saliendo por lesión para colmo, pero el partido de Mendy no fue bueno el de hoy y el Real Madrid sufre mucho el nivel de sus laterales. El Real Madrid no tiene un lateral derecho, porque el lateral derecho es Carvajal, que se rompió los ligamentos, el suplente Lucas Vázquez, que hoy ha ingresado muy mal. Entonces tiene que jugar Valverde en esa posición, que lo hace bien, pero porque a Valverde lo vas a poner a atajar y lo va a hacer bien también. Y tiene un lateral izquierdo que da más desconfianza que confianza. Tiene más dudas que certezas hoy en día Mendy. Hoy no es garantía los sectores izquierdos y derechos defensivos del Real Madrid. Jugó Tchouaméni de un partido para mí bastante flojo. Jugó Luka Modric. Y después jugó Rodrigo, Bellingham, Vinicius, Mbappé. Para mí el partido de Rodrigo no fue bueno. Pero para mí es al que menos podés criticar de los cuatro. Primero, se lo ha subestimado. Siempre se habla de los otros, nunca de él. Segundo, Rodrigo en el partido de ida fue una de las máximas figuras junto a Brahim Díaz. Rodrigo en esta serie apareció. Entonces para mí es el que menos le podés señalar. Bellingham, el de ida no lo jugó por amarillas. Y el partido de vuelta para mí fue de manera mayor. Un flojo primer tiempo, que eso lo sufre el Madrid, porque si Bellingham no juega bien, el Madrid juega mal. El Madrid depende de Bellingham para jugar bien. Y un segundo tiempo donde mejoró, un alargue donde mejoró, donde fue de manera mayor su partido, pero no terminó teniendo un gran partido para mí Bellingham. Es verdad que puso muchas ganas, mucho entusiasmo, pero para mí Bellingham no tuvo un gran partido hoy, en mi opinión. Para lo que es Bellingham, Para mí Bellingham es de los mejores jugadores del mundo, entonces obviamente le voy a exigir más que a los demás. Después de la delantera, Vinicius Mbappé. Para mí la serie de Vini fue mala, lo quiero decir. A mí no me terminó de convencer cómo jugó en la ida y no me terminó de convencer cómo jugó hoy. A ver, un penal lo puede errar cualquiera. Yo no voy a criticar a Vinicius por errar el penal. Mi crítica futbolística a Vinicius, si es que es una crítica, al fin y al cabo es un análisis, es por el mal partido que jugó. Para mí Vini no ha jugado un buen partido hoy. Ha perdido muchas pelotas. Tampoco se le puede decir mucho porque Vinicius en los últimos 3 años, en cada partido importante de Champions League, dio la cara por el Real Madrid. Creo que es la primera serie mata-mata de Champions donde puedo decir que Vinicius no ha jugado bien en los últimos 4 años. Pero hay que decirlo, para mí Vini hoy no ha tenido un buen partido. Y tampoco lo ha tenido en la ida. Y lo mismo con Mbappé. Mbappé, reitero, para mí no se siente cómodo en su posición. Yo creo, sinceramente, que lo mejor que podría hacer el Real Madrid es sacar un delantero y poner un mediocampista más. Está perdiendo mucho juego en la mitad de la cancha y tiene un ataque superpoblado. Terminan interponiéndose, termina siendo contraproducente jugar con tantos delanteros exitosos. Al fin y al cabo, si tenés a Vini y a Mbappé, que son 2 de los mejores jugadores del mundo, ¿para qué tener otro más? Y si crees que Rodrigo no debe salir del equipo, bueno, tendrás que sacar a Vinicius y a Mbappé. Pero creo que el Madrid tiene que jugar como jugó la temporada pasada. Un equipo que tantos resultados le dio. Bellingham de media punta, 2 delanteros, léase Vinicius Mbappé, o Vinicius Rodrigo, o Mbappé Rodrigo, y 3 mediocampistas. Y dejar de inventar cosas. Y pones a Tchouaméni, a Camavinga, y a Güler, o a Brahim Díaz, o a Modric, o a Valverde, y pones otro lateral derecho. O no, perdón, a Dani Ceballos. Dani Ceballos es titularísimo en este Real Madrid. El Madrid tiene que jugar con Dani Ceballos y con 2 mediocampistas más. Creo que el Madrid tiene que apuntar a eso. Y el partido de Mbappé para mí no fue bueno, sinceramente, pero algo que le tengo que rescatar, porque hay que decirlo esto, se inventó un penal. La jugada más clara del Real Madrid en el partido termina siendo el penal de Vinicius, que si bien pateó espantoso, es una genialidad de Mbappé. Al fin y al cabo, la hace toda él la jugada y es jerarquía individual. Pero el partido de Mbappé para mí tampoco fue bueno. Para el Madrid, entrenador Carlo Ancelotti. Para el Madrid ingresó Brahim Díaz, que la verdad mucho no participó en el juego. Eduardo Camavinga, que para mí Camavinga jugó mejor que el Tchouaméni hoy. Fran García, un cambio táctico, un cambio por lesión, un cambio obligado, porque bueno, salió Mendy lesionado por él. Endrick al minuto 115. Yo creo que ya parece a propósito lo de Endrick. O sea, es impresionante. O lo mete al 95 y cuando hay alargue lo pone al 115. Pero bueno, Endrick ingresó en lugar de Vinicius Junior. Pero la verdad es que lo de Endrick ya parece una burla. O sea, no te digo que lo pongas todo el partido, pero lo pone 1, 2, 3 o 4 minutos. Esto es una cosa increíble. Y Lucas Vázquez,
al minuto 65 que, a ver, no sé qué opinará el madridismo de Lucas Vázquez. Yo sé que es el capitán y sé que muchos lo quieren, no quiero que me insulten, pero para mí la temporada de Lucas Vázquez, si lo analizamos futbolísticamente, es muy mala. Perdón que lo diga, pero muy flojo Lucas Vázquez esta temporada. Miren que yo lo bancaba, ¿eh? Lucas Vázquez para mí era un lateral derecho cumplidor. Un lateral derecho que siempre respondía a las necesidades. Pero esta actual temporada de Lucas Vázquez, imagínense que está jugando Valverde de 4 porque él no está a la altura. Y cuando le toca jugar como hoy, lo hace mal. La realidad es que hoy Lucas Vázquez ha ingresado mal, ha jugado mal, falló su penal para colmo, que bueno, como dije, no voy a criticar a un jugador por errar un penal, pero los laterales del Madrid están muy flojos.